Bienvenidos mis guerreros de Piscis a esta lectura especial para fin de año. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Recuerda dejarme tus deditos para arriba y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar esta lectura. Y quiero que sepas que cuando lleguemos a los 300,000 suscriptores y también a los 500,000 suscriptores de aquí a diciembre, voy a regresar a este video a responder tus preguntas que dejes en los comentarios al azar de sí o no. Así que deja tu pregunta, comparte este video con tus amistades y familiares para que se suscriban, ya sea que vean este video o el video de su signo. Y dejen sus preguntas para que cuando lleguemos entonces a los 300,000 y a los 500,000 yo regrese aquí a responder a las preguntas que ustedes tengan de sí o no. Así es que a compartir el video e invitar a tus amistades a que se suscriban. Voy a venir 2 veces. Apenas llegamos a los 300,000 vengo a responder tus preguntas. Y cuando llegamos entonces también a los 500,000 regresaré a responderlas. Completamente gratis, solamente tienes que suscribirte, así de sencillo. Invitar a tus amigos a que se suscriban hasta que lleguemos a los 500,000 y los 300,000 también. La línea de arriba te va a hablar acerca de las energías que tienes para el mes. La segunda línea te va a hablar entonces acerca del consejo de parte de tus guías espirituales, lo que necesitas escuchar. Y la última línea te va a hablar entonces de las energías en cuanto a el amor. Piscis, en septiembre, las energías que vas a tener a tu alrededor, te sale la carta de la madurez. Para un grupo de ustedes, esta carta te está indicando de que finalmente vas a empezar a ver los resultados de diferentes situaciones en tu vida y estos resultados van a ser positivos. Septiembre va a ser un mes para ti para que puedas sentarte a ver todas las bendiciones, todos los éxitos y los resultados de todo el trabajo y todo el esfuerzo que has venido realizando durante la primera etapa de este año, primera y segunda etapa de este año, ya que estamos entonces llegando a la recta final. Te habla de que todo lo que tú has estado esperando que se realice va a empezar a manifestarse, vas a poder cosechar tu siembra. Va a ser un mes en el cual tú vas a ver estos resultados que van a ser positivos, que van a venir a tu favor. Y para otro grupo de personas le habla de que ustedes van a encontrar esa madurez para poder perdonar también situaciones, personas y para perdonarte incluso a ti mismo, guerrero de Piscis, que has podido tal vez estarte sintiendo culpable o has podido estarte sintiendo mal contigo mismo. Pero te dicen aquí de que finalmente las energías a tu alrededor van a estar alineadas para que tú te puedas perdonar, para que puedas perdonar a las personas a tu alrededor y que puedas entonces avanzar en felicidad. Te habla de que muy pronto vas a también durante este periodo de tiempo del mes de septiembre a poder darte cuenta de en qué lugar es donde quieres realmente estar y con quién quieres estar. Algunos de ustedes en su trabajo van a finalmente empezar a recibir buenas noticias y las cosas van a empezar a cuadrar para ustedes. Podrías estar recibiendo noticias a tu alrededor del trabajo donde te das cuenta que un jefe podría estarse retirando, jubilando, o tú podrías ser la persona que está considerando o pensando este retiro, esta jubilación. Depende en qué etapa te encuentres tú. Pero si es un jefe que está a tu alrededor, que está pensando en retirarse o jubilarse, eso te va a beneficiar a ti porque tú vas a ser la persona que ellos van a tomar en cuenta para que ocupe esa posición. Así que viene progreso en tu vida. Vamos a ver cuál es el consejo de parte de tus guías espirituales que tienes que tener en cuenta durante el mes de septiembre. Y te sale aquí la carta del 4 de copas. Te están aconsejando tus guías de que aceptes una bendición que viene para ti. Acepta una ayuda, acepta una posición en un nuevo trabajo, acepta una posición tal vez que era de tu jefe. Porque hay energías aquí a tu alrededor donde te están diciendo tus guías de que tú vas a tal vez rechazar oportunidades que van a llegar a ti por temor o no sentirte lo suficientemente maduro para poder optar por esa situación, optar por ese trabajo o tener ese tipo de responsabilidades. Y aquí te están diciendo tus guías, no desaproveches esta oportunidad que se te va a presentar de crecimiento, porque esta oportunidad va a ser única y podría pasar tal vez
muchísimos años para que algo similar se te vuelva a presentar o tal vez nunca se te pueda presentar la misma oportunidad. Así es que guerreros de Piscis, muy atentos a las ofertas que te van a estar llegando durante el mes de septiembre, ofertas de trabajo, ofertas de mejor posición, ofertas también con respecto a ayuda monetaria. Podrías estar también algunos de ustedes recibiendo una llamada de un banco donde te van a estar ofreciendo un crédito, ya sea tarjeta de crédito o te van a estar ofreciendo algún tipo de préstamo. Tú vas a estar inclinado a rechazarlo, pero te están diciendo aquí de que deberías considerar la opción de tomar esa ayuda. Podría ser también una amistad o un familiar que te da ese apoyo financieramente. ¿Cuál es el consejo de amor para ti durante el mes de septiembre? Te habla la carta de la luna de miel. Dicen aquí tus arcángeles del romance, de que la dificultad está por terminar. Tú tienes las llaves en tus manos para poder terminar y cerrar esa puerta de dolor y encaminarte hacia una etapa de alegría y felicidad. Durante el mes de septiembre, algunos de ustedes sí acaban de pasar recientemente por una boda. Podrías estar asistiendo a tu luna de miel con tu pareja. Algunos de ustedes podrían pasar de una etapa de dificultad a una etapa mucho más de paz y armonía con la pareja, y por eso es que estás en esa etapa de luna de miel. Los que están solteros durante el mes de septiembre, te dice esta carta entonces de que disfrutes la vida, de que disfrutes de los parques, disfruta de ir a la playa, disfruta de ir a estos lugares y regálate esa luna de miel para que entonces atraigas a tu vida a el amor, pero que primero tienes que aprender a amarte a ti si estás soltero. Vivir con tu paz, vivir con tu tranquilidad, vivir con tu soltería y no sentirte entonces menos que los demás. El mes de octubre, ¿cuáles son las energías que vas a estar teniendo a tu alrededor? Te habla la carta de hacia adentro. Te dice que antes de tomar cualquier decisión siempre la tomes con calma, que medites, que duermas muy bien y que no tomes decisiones repentinamente. Te hablan de, como en inglés hay un dicho que es como que duermes en la almohada. Duerme antes de tomar la decisión, es algo así similar. Entonces te están diciendo de que descanses en la idea, de que la analices, la pienses, de que no reacciones bruscamente, porque vas a tener personas a tu alrededor que van a estar tratando de lastimarte, tratando de rodearte de ideas, de cosas, decir situaciones en tu cabeza que te van a perjudicar. Y esto lo están realizando solamente porque tienen envidia, tienen rabia, tienen enojo, no quieren tu paz ni tu tranquilidad. Y entonces es necesario para ti, mi guerrero de Piscis, que en el mes de octubre tomes un tiempo para analizar qué es lo que tú verdaderamente quieres decir. Y mira toda esa gente rodeándote con energías negativas, rodeándote con envidia, con celos, con toxicidad. No puedes permitir que nada de eso te desequilibre. Y vas a tener también durante este mes de octubre que hacer una limpieza en tu vida y en tu hogar, deshacerte de cosas que te traigan malos recuerdos, botar cosas que ya no estés utilizando. Es una época de limpieza para ti. Vamos a ver cuál es el consejo que te dan tus guías espirituales para el mes de octubre, y te sale la carta del Sota de Espadas. Te habla de noticias y cosas buenas que van a estar llegando a tu vida. Situaciones que van a cambiar. Vas a poder con esta carta y esa espada cortar a toda esa gente negativa que tienes ahí a tu alrededor. Algunas veces me adelanto a la carta. Y aquí te está diciendo la carta de que párate firme. No te rindas frente a nadie. Que tú vas a poder limpiar tu vida y limpiar a toda esa gente que no quiere el bien para ti, sacarlas de tu camino. Te habla también de que poco a poco tú vas a empezar a destacar en tu vida. De que en el trabajo definitivamente vas a empezar a mejorar tu posición y vas a ver las cosas desde otro punto de vista. Que no te rindas, que octubre va a ser un mes para que sigas luchando, para que veas que poco a poco vas a poder lograr entonces también tu éxito y tu felicidad. Te hablan de energías también de un aprendiz. Podrías tú empezar a ser aprendiz de alguien, de algo, tal vez de algo que tenga que ver con metafísica, holística, tarot, algún tipo de terapia, o tú podrías convertirte en el maestro de un aprendiz, alguien que quiere que tú le enseñes y que le des algún tipo de guía con respecto a la vida y al éxito, a los trabajos y a los negocios.
El consejo de parte de los arcángeles del romance te habla aquí de sanar heridas familiares. Dice que tu vida amorosa se beneficiará mientras tú también lo hagas al perdonar a personas a tu alrededor, especialmente a tus padres. Algunos de ustedes, guerreros de Piscis, podrían estar teniendo algún tipo de resentimiento hacia tus padres, tal vez algún tipo de energías donde sientes que no se encargaron de ti o que te abandonaron. Y es necesario entonces de que hagas las paces contigo mismo y también con tus familiares, con tus padres, para que estas energías no sigan a tu alrededor. Que cuando tú limpies esas energías de toxicidad que tú puedas sentir con tus familiares, entonces el amor va a poder llegar a tu vida, y si estás en pareja, la relación entre ustedes podría mejorar. Hablan también aquí de unos suegros que no están de acuerdo con tu relación, así que podría ser que los suegros de tu pareja no están de acuerdo con que tú seas la pareja de sus hijos. O al revés, tus padres podrían no estar de acuerdo con la pareja que tú escogiste y necesitan entonces hacer las paces entre todos para que puedan tener una etapa más de armonía. Octubre va a ser un mes en el cual tienes que analizar muy bien a las personas que tienes a tu alrededor, perdonar a las personas que necesitan ser perdonadas y sobre todo avanzar, dejar eso atrás y seguir hacia adelante, que eso no sea un atraso para tu vida. Piscis. Ya estamos llegando a los últimos 2 meses del año. Recuerda dejarme tus deditos para arriba, compartir este video si te ha gustado estas predicciones para que entonces yo las haga también para el 2020 y sepas de antemano cuáles son las energías que tienes durante los siguientes meses. Recuerda suscribirte, que cuando lleguemos a los 300,000 y a los 500,000 vendré a este video 2 veces a responder algunas preguntas al azar de sí o no. Así que deja tus preguntas allí y comparte este video con tus amistades y familiares. Dile que se suscriban y que busquen su signo. Noviembre, Piscis, llegando casi a final de año, las energías que vas a tener a tu alrededor, te sale la carta de las posibilidades. Y esto te está diciendo a ti de que nada es imposible para ti, de que tú vas a poder lograr todas tus metas, lograr todos tus sueños, siempre que tú creas que es posible. Porque todo depende de tu actitud. Si tienes una energía negativa, si dejas que toda esta gente tóxica que está dándote vueltas durante el mes de octubre continúen en tu vida durante el mes de noviembre, entonces nada de esto va a hacerse realidad. Te habla también de que tienes que abrir tus alas y expandirte. Que salgas de tu zona de confort, que vayas a buscar progreso, situaciones, el amor en otras ciudades, en otros países, en otros pueblos, en otros lugares. Que no te quedes limitado solamente a una misma área. Que experimentes, que vueles, que trates cosas nuevas en tu vida. Y esta carta te está hablando de que el universo va a colocarte a tu alrededor durante el mes de noviembre varias oportunidades y varias opciones. Que aproveches las oportunidades que se te presenten y que no te rindas. Y que también trabajes en tu autoestima para que no pienses entonces de que no mereces este éxito que está por llegar a ti. Vamos a ver entonces cuál es el consejo que te dan para el mes de noviembre tus guías espirituales. Mira, tú te sale la carta del 7 de copas y te estoy hablando de opciones que van a llegar para ti y mira todas las opciones que tienes aquí. Vas a poder escoger el camino que tú desees. También te habla de que dejes de construir castillos en el cielo, que dejes de pensar en cosas que no se están haciendo realidad, que no sueñes despierto. Y que si lo vas a hacer porque es positivo que lo hagas también de vez en cuando, que recuerdes siempre poner tus pies sobre la tierra y que esos deseos que estás teniendo, esos sueños no se evaporen como el viento, que se queden entonces presentes en tu vida y que empieces a tomar acción para que se hagan realidad. Vas a tener un mes en el cual vas a poder escoger en cuál trabajo tú quieres realizar, porque te van a llegar esas posibilidades de que tú escojas la empresa en la cual tú quieres trabajar, el puesto en el que tú quieres trabajar y cuánto quieres ganar. Pero todo va a depender de ti, si tú te crees lo suficientemente fuerte para poder optar por estas decisiones sin dudar de ti. Te están diciendo que definitivamente vas a tener ese éxito, pero que tienes que trabajar fuertemente en creer más en ti. Van a venir opciones para que tú puedas escoger y que no puedes tener energías de indecisión. Una cosa muy distinta es que tú agarres las opciones
las coloques en una hoja de papel y veas, ok, esta es conveniente, esta no, y vayas haciendo un proceso de selección y elimines lo que no conviene para ti. Y otra cosa es que estés, es que, ay, pero ¿y si trabajo aquí? Ay, pero ¿y si no? ¿Y si me voy allá? ¿Y si me voy acá? ¿Y si compro esto? Ay, pero ¿y si no lo compro? Esas son cosas muy distintas. Esas energías no las puedes tener en tu vida. Cancelado. ¿Cuál es el consejo de amor de parte de los arcángeles del romance? Te habla la carta de la separación. Te habla de que si tú te estuviste conociendo con alguna persona importante en el amor para ti, durante este mes de noviembre ustedes podrían estar experimentando algún tipo de distanciamiento. Esto me está hablando más que todo de que si tú has conocido a una persona recientemente o conocerás a una persona en los siguientes meses, durante el mes de noviembre esa persona tal vez tenga que alejarse de ti, regresar a su país o irse a trabajar a otro lado, pero que la conexión va a continuar con ustedes y tal vez parte de las decisiones que tú tengas que tomar tienen que ver con el hecho de si te quedas donde estás o si te vas detrás de ese amor. Recuerda, estas son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas, así que toma lo que resuene contigo. Y recuerda que estamos viendo para noviembre, o sea que tienes que esperar un par de meses para entonces tomar la decisión correcta. Hablan también de que algunos de ustedes que están en pareja con esta carta de la separación podrían estar experimentando algún tipo de distanciamiento con su pareja. No veo que esto sea físico, veo que este distanciamiento entre ustedes es emocional. Y van a necesitar entonces algunos de ustedes, guerreros de Piscis, sentarse a conversar con su pareja, sentarse a hablar acerca de qué es lo que está sucediendo o qué podría estar generando esta desconexión entre ustedes emocionalmente. Parece que algunos de ustedes el amor, la llama del amor podría estarse desvaneciendo. Llegamos a fin de año, el mes de diciembre, mis guerreros de Piscis. ¿Cuáles van a ser las energías que tendrás a tu alrededor? Te habla la carta de la transigencia. Uy, esta carta cuando mis guías las ven, inmediatamente me indican acerca de personas a tu alrededor que van a estar rodeadas de envidia, personas que van a estar negativas a tu alrededor, que no van a medir cuáles pueden ser las consecuencias de sus acciones. Así que te habla, si eres tú, guerrero de Piscis, que no tengas estas energías de envidia, de celos, de enojo a tu alrededor, ni que actúes en base a estas energías, que te mantengas en base a la paz, tranquilidad, armonía, y que elimines de tu vida a personas que podrían ser causantes de que tú te sientas de esta manera. Amistades que te dicen, ay, pero viste a fulanita que hizo esto y hizo lo otro y nosotras todavía no. O viste a menganito que se compró este carro. Quita esas energías de tu vida y desconéctate de esas personas porque eso podría ocasionarte a ti bloqueos. Y ahí esta carta te está diciendo de que te vas a estar rodeando, vas a estar encontrándote con estas situaciones que tienes que pensar muy bien también antes de actuar. Que tienes que ser muy medido con tus decisiones y que analices cuáles podrían llegar a ser las consecuencias de tus acciones o las consecuencias de tus palabras para que no llegues a lastimar personas, que podrías estar haciéndolo durante este mes de diciembre y podrías entonces estarte aislando de un grupo de personas, alienándonos y que entonces no puedan conectar contigo en un nivel espiritual, amoroso o incluso en el trabajo. El consejo para ti de parte de tus guías espirituales, lo que necesitas tener en cuenta en el mes de diciembre. Y te sale la carta del diablo. Esta carta te hace referencia, mi guerrero de Piscis, a manipulaciones que podrían existir, engaños y mentiras a tu alrededor. Así es que tienes que estar muy consciente de qué está sucediendo, de que las intenciones de las personas que estén a tu lado podrían no ser las mejores para ti. Así es que tienes que ponerte siempre por delante de los demás. No permitas que gente te esté manipulando, porque veo aquí manipulaciones sentimentales, manipulaciones en las cuales personas te están diciendo cosas que te están alterando, te están sacando de quicio. Y alguien también está hablando de esos hilos como si fuese de un títere que está manipulándote para que tú hagas lo que ellos quieran. Habla también que el mes de diciembre es un mes en el cual tienes que cuidarte mucho de los excesos. Excesos con bebidas alcohólicas, excesos con comidas, excesos con situaciones de gastos de dinero, porque podrías entonces
caer en un tipo de depresión por no prestarte mucho cuidado con estos aspectos de excesos y abusos, alcohol, comida, sustancias ilícitas o cualquiera de estas situaciones a tu alrededor. Mucho cuidadito con eso entonces. ¿Cuál es el consejo de amor para ti para el mes de diciembre? Te habla de sentimientos de romanticismo. Habla de que vas a conocer a una persona en el amor con la cual vas a sentirte bastante atraída, con la cual vas a estarte sintiendo que tienes una conexión muy especial, pero te están diciendo aquí de que no te dejes llevar por las cosas bonitas que te están diciendo, porque tal vez esa sea la persona que está en un triángulo amoroso o que podría estarte manipulando. Así que por más sentimientos de amor y de romanticismo que tú puedas estar desarrollando con alguien nuevo que estés conociendo durante el mes de diciembre, te están diciendo aquí tus guías entonces de que tengas mucho cuidado de enamorarte perdidamente de alguien que todavía no conoces al 100%. Así que mucho cuidado con alguien que podría estarte manipulando en el amor, y esto podría ser incluso tu pareja que te está haciendo situaciones o te está haciendo sentir que ciertas situaciones no son lo que tú pareces, te está haciendo creer de que tú eres el loco o tú eres la loca, y eso entonces podría perjudicarte emocionalmente. Atención a ese aspecto. Espero que te haya gustado esta lectura. Recuerda dejarme tus deditos para arriba, compartir este video, dejar tus preguntas allí. Y en pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí en la parte superior está el enlace para que puedas visitar mi página web y veas las consultas privadas que ofrezco si quieres tener una sesión privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.